Buenos días. El jueves de la semana pasada se reunió el Comité de Comercio Exterior para estudiar mecanismos que permitan lograr la sustitución de importaciones. Por cierto, este es uno de los objetivos del Decreto de Estado de Emergencia Económica, que ya suma 145 días desde su promulgación. Para analizar este tema tenemos en el estudio a Aarón Olmos. Él es docente del IESA, Instituto de Estudios Superiores de Administración. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias por la invitación. Uno de los principales objetivos de la sustitución de importaciones es ahorrarle divisas al país para contribuir a la estabilidad cambiaria. ¿Qué necesitaría hacer el Ejecutivo? Bueno, básicamente hay que producir, ¿no? Hay que producir en todos los niveles de la actividad económica, ¿no? Sector primario, secundario, terciario. Debe tener el sector empresarial e industrial venezolano facilidades, exenciones, acceso a crédito y sobre todo a divisas para poder lograr esto, ¿no? Para tú poder sustituir materia prima, bienes semielaborados o bienes finales, necesitas tener entonces las mejores condiciones para que nuestros industriales y empresarios lo puedan lograr entonces. Recientemente, en el mes de mayo, FABEMPA, que es la cámara que agrupa a los productores de autopartes, advertía que sí, ciertamente se ensamblaban vehículos en Venezuela, pero que el 100% de los componentes y partes eran importados. Es algo que también señala, por ejemplo, la Cámara del Calzado, que solo 16% del calzado que se usa en Venezuela se produce en el país. ¿Cómo se sustituye la importación en ese caso? Allí. Bueno, fíjate, ahí tendríamos que ver la encuesta de coyuntura de Conindustria del segundo trimestre, ese apartado donde ellos calculan pues y muestran la capacidad utilizada en Venezuela, que sigue estando siempre por debajo del 50%, en este caso el 46%, para que ensambladoras de vehículos, para que manufactura de zapatos, camisas, de alguna manera puedan elevar esos niveles de producción, puedan suplir, puedan llevar esa oferta agregada pues de bienes al mercado interno. Otra vez necesitamos entonces estas condiciones, mejores condiciones monetarias, fiscales, cambiarias, sobre todo desde el punto de vista también jurídico, desde el punto de vista impositivo, ¿no? Para que esto se pueda lograr. Volviendo al tema de la Cámara del Calzado, decía uno de los fabricantes de calzado que producir una media suela en Venezuela le salía más o menos en $7 y había zapatos, la media suela solamente, sin el resto del zapato, y había zapatos importados que valían $10 aquí en Venezuela. ¿Cómo se compite contra eso? Claro, es que las condiciones de producción en Venezuela son muy elevadas, tomando en consideración esos 6 factores que precisamente en esa encuesta de coyuntura de Conindustria se señalaban, ¿no? El tema fiscal tiene un peso muy fuerte, el acceso a las divisas también, el aumento de los costos de producción, el ajuste del salario de obreros y trabajadores para que de alguna manera se represente esto. Tiene un peso muy fundamental sobre la propia estructura, ¿no? Para poder hacer y llevar adelante los productos, y no puedes competir en una economía como la que tú tienes en nuestro país en los actuales momentos, con situaciones distintas en países de origen de estos productos, bien sea la materia prima, el bien semielaborado o el bien final, sea un zapato, sea la media suela o el material para hacer la media suela. Los costos de otros países tienden a ser mucho más económicos, más baratos, pero son condiciones distintas, ¿no? Y en términos de competencia se hace mucho más cuesta arriba porque no se es tan eficiente como se debiera. De allí la necesidad de diálogo, de conversar, de crear espacios técnicos donde todos estos cuerpos agremiados se vean con el Ejecutivo hablando un mismo idioma. ¿Cómo impacta esto el empleo formal, la creación de empleos para los venezolanos? Bueno, de alguna manera el empleo formal en los diferentes niveles, obreros, empleados, trabajadores, pues técnicos, gerentes, se ve impactado porque de alguna manera, si no necesariamente tienes aumentos de producción o tienes una proyección de oferta que requiera mayor cantidad de talento humano, bueno, no necesariamente tú como empresario, como en industrial, te vas a sentir incentivado a contratar más mano de obra, más trabajadores. Entonces, en la medida en la cual de alguna forma cambien las condiciones de la economía interna, en la medida en la cual la oferta de producción nacional comienza a crecer, esos anaqueles siguen estando aún más llenos de producción nacional, la circulación a nivel de distribución y logística de estos productos crezca, en esa medida los empresarios, los industriales se verán incentivados a contratar mayor personal, incluso algunos quizás no aumenten la nómina, pero puedan mejorar las capacidades de compra a través de los ingresos de los trabajadores. Y otra vez, todo eso tiene que ver por parte de la concertación, el acuerdo y el diálogo de ambos sectores, sector privado y público,
público desde el punto de vista industrial. Quisiera que analizáramos un poco más el contexto macroeconómico del país. Hay unos resultados bien interesantes que han sido divulgados por el Ejecutivo Nacional. La vicepresidenta ejecutiva dijo que el país tenía 17 trimestres continuados en crecimiento, anunció que todos los sectores de la economía habían crecido. Llama la atención, por ejemplo, la producción de oro, que la producción nacional de oro del Estado aumentó 158%, la privada 52%. También el petróleo se ha mantenido, incluso se aumentó la producción. Sin embargo, no vemos que esto se refleje, digamos, en el poder adquisitivo de los venezolanos, en el poder de compra. Fíjate, sin contrariar el discurso oficial, cuando tú ves los datos del informe mensual OPEP, efectivamente, fuentes primarias te hablan de un incremento en barriles días de producción. Ves la variación de precio de la mezcla Marey para nosotros, hay una variación, la última vez que vi $5 a favor, ¿no? En definitiva, hay sectores que sí están demostrando cierto nivel de crecimiento, el sector farmacéutico, por ejemplo, lo está demostrando. Sin embargo, no es la realidad para todos. Otra vez nos vamos a la encuesta de coyuntura del segundo trimestre con industria, ¿no? No todos los sectores están creciendo a la misma velocidad, no todos los sectores están demostrando el mismo resultado, pero cuando lo vemos desde el punto de vista promedio, sí hay un resultado que tiende a ser positivo. Un buen predictor del comportamiento de la actividad económica nacional puede ser este indicador de confianza, ¿no?, que se calcula en la encuesta de coyuntura de Conindustria, ¿no?, que cuando vemos los últimos 8 trimestres que ellos han mostrado allí, tenemos variaciones positivas, ¿no? Y cuando se establece la correlación con las variaciones del PIB, por parte de algunas empresas que hacen estos cálculos distintos a los datos oficiales, que recordemos que los datos oficiales no necesariamente están actualizados, ¿no?, como quisiéramos, ¿no? La inflación está hasta octubre del año 2024, el Producto Interno Bruto está hasta el segundo trimestre de 2024, o sea, no tenemos esa data tan actualizada. Pero este otro dato sí nos dice que hay una variación positiva de la confianza y termina viéndose reflejada en el PIB. El tema del aumento de la producción del oro por parte del sector público, el tema del aumento de la producción de petróleo, tendría que verse a nivel de ingresos reflejado desde el punto de vista del crecimiento de las condiciones y bienestar de los hogares venezolanos. Yo quisiera que lo analizáramos también desde el punto de vista del tipo de cambio, porque, por ejemplo, el año pasado había un anclaje, estaba en 36 bolívares por dólar, el cambio del Banco Central de Venezuela. Este año arrancó en 52 bolívares, va por 150 bolívares por dólar, el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela. ¿Por qué continúa aumentando ese tipo de cambio? Básicamente, entendiendo el dólar como una mercancía, al ser escasa su precio aumenta, de lo que estamos viendo, ¿no? No hay necesariamente la oferta requerida por parte del mercado interno, ¿no?, que se quiera respaldar en una moneda distinta. Y es cuando vemos esa variación de 52 bolívares a casi 150 que tenemos, ese casi 180%, 182% que hay del tipo de cambio oficial, ¿no?, que es importante verlo, que va a cierta velocidad, ya no es un bolívar diario, a veces son uno y tanto, ¿no? Estamos viendo una aceleración en eso. Pero de alguna manera esto tendría que verse reflejado en una mayor participación del Ejecutivo por la vía de colocar más divisas. Recordemos que tenemos hasta la fecha 48 intervenciones, 2.563 millones de dólares colocados, que siguen siendo insuficientes para poder suplir esta gran demanda que hay, ¿no? ¿Y esto cómo impacta a la gente? Es decir, ¿impacta el poder de compra, impacta la inflación? Totalmente, porque se siguen fijando precios en términos de una moneda extranjera, ¿no?, el famoso precio precio de referencia. Y si lo vemos desde ese punto de vista, en la medida que un tipo de cambio oficial siga creciendo y los precios se sigan ajustando en esa medida, el nivel de ingreso de todo venezolano que no se ajusta a la misma velocidad que se ajustan los precios, ergo se ajustan los precios en función de el tipo de cambio oficial, siempre van a quedar rezagados, ¿no?, los salarios. Entonces vemos que aumentan los precios, aumenta el tipo de cambio, uno afecta al otro y el poder de compra sigue siendo exiguo, siempre sigue siendo precario y la asignación de este dinero para cubrir las necesidades del hogar tiene que ser aún más jerarquizada, tiene que ser aún más estratégica, tiene que ir más en función de la urgencia y la emergencia de cada uno de los hogares, ¿no? Sobre esta estrategia que deberían aplicar los venezolanos en los hogares para que les rinda más el dinero, por favor, vamos a hablar al regreso del corte comercial. ¿Cómo no? Nosotros ya venimos, quédese con entrevista a Venevisión.
Continuamos con más de Entrevista Venevisión. Seguimos conversando con el profesor Aarón Olmos, docente del Instituto de Estudios Superiores de Administración, el IESA. Antes de irnos al corte comercial, estábamos conversando sobre el poder adquisitivo de los venezolanos y cómo, digamos, el contexto macroeconómico afecta la posibilidad de las empresas para volver a la formalidad salarial y aumentar sostenidamente las remuneraciones, el ingreso de los trabajadores. Quisiera que profundizáramos sobre ese tema antes de pasar a las estrategias que deberían aplicar los venezolanos para que les rinda un poco más el salario. Claro, el deber ser es que el salario que devenguen, ¿no? Empleados, obreros, técnicos, gerentes, sea suficiente para poder cubrir sus necesidades básicas del hogar, ¿no? Y aquí es importante entender que en la medida que van pasando los meses de este año 2025, vemos como, si bien hay esfuerzos por parte de los empleadores, sector público y privado, de mejorar las condiciones de ese salario, ante el avance de ese tipo de cambio, esa fijación de precio en moneda extranjera, se hace cada vez más complicado lograr esos puntos de equilibrio. De ahí entonces la jerarquización en función de la emergencia y la necesidad que tenga cada uno de los hogares, ¿no? Nunca es suficiente para poder cubrir esas necesidades, entonces se están jerarquizando en función de la emergencia, bien sea tema de educación, alimentación, pago de servicios, reparaciones. Ahora que estamos en este regreso a clases, ¿no? Ya a partir del mes de septiembre, que ya está aquí, efectivamente, pues los hogares se están organizando en función de, por periodos estacionales, orientar el esfuerzo de los ingresos a estos gastos que son importantes, ¿no? Cada hogar tiene sus distancias, cada hogar tiene sus elementos característicos, pero efectivamente es insuficiente, ¿no? Y de allí lo que tú hablas de la formalidad, que es tan importante. Muchos venezolanos han acudido a la generación de ingresos por vías alternativas, ¿no? Para poder complementar este salario, más allá de lo que de alguna manera puedan recibir vía gubernamental o vía también de las propias empresas, ¿no? Usted hablaba en el corte anterior sobre la encuesta de coyuntura de Conindustria. Es importante resaltar que la capacidad instalada del país está operando a 46%, ¿no? ¿Cómo se puede generar empleos de esta manera, digamos, en el marco de una política pública que está orientada hacia sustituir importaciones? Fíjate, tú lo dices bien, ¿no? Si por parte de este decreto de emergencia que se renueva, de los 10 puntos, la sustitución de importaciones es uno de los elementos importantes, y estamos claros que para sustituir importaciones tienes que producir. Para producir puedes hacerlo con toda la estructura que tienes ya en tu empresa, siendo más eficiente, y si de alguna manera tienes pensado incrementar la oferta, puedes incrementar tus factores de producción, en este caso uno de ellos la mano de obra. El deber ser es que tanto y en cuanto esta política de sustitución revierte un efecto positivo desde el punto de vista de una mayor demanda del mercado interno de producción nacional, en esa medida se deberían haber incentivado los empleadores del sector público y privado, pero principalmente privado a nivel industrial y empresarial, en abrir mayor cantidad de espacios para nuevos trabajadores. Estamos viendo más bien es ¿cómo se llama? La tendencia contraria, ¿no? Los trabajadores, los empleadores están tratando de mantener la nómina lo más posible, sin necesariamente generar personas con una relación laboral distinta, ¿no? O sea, dejarlos de alguna manera cesante. La intención de esto es tratar de no generar más desempleo, ¿no? El que pueda haber. En Venezuela hay mucha gente que no está formalmente empleada, entonces se va por la vía de la informalidad, bajo la lógica en algunos casos, vale entendido, puede ser el tema de los emprendimientos, el famoso matar un tigrito venezolano, ¿no? Que nosotros decimos aquí, pero la idea es que todo el mundo esté formalmente empleado y que todo el mundo tenga una actividad que remunere de forma digna, y es allí el reto que tienen las empresas en este contexto macroeconómico que se está planteando ahora. Una última pregunta ya para finalizar, porque casi se nos acaba el tiempo. Esta semana Conindustria debería reunirse con el Ejecutivo Nacional, por lo menos está programada una reunión técnica. ¿Qué temas debería llevar Conindustria a esa reunión con el Ejecutivo? Bueno, mira, en principio no debería ser solamente Conindustria, ¿no? Deberían ser todos los entes gremiales que muestran interés en ir como un solo bloque, hablar con el Ejecutivo y generar diálogo y acuerdos, ¿no? Conindustria, Fedecámaras, Consecomercio, Fedeagro, Fedeindustria, todos estos entes que reúnen las intenciones de las fuerzas productivas del país tendrían que reunirse. Pero en este caso es bien característico y categórico. La propia encuesta muestra las principales preocupaciones que tienen los industriales, principalmente tema fiscal, acceso a divisas, acceso a financiamiento, factores vinculados con la macroeconomía, caída en algunos casos de la demanda de su producción, ¿no? Y todos estos elementos tienen que tratarse de manera técnica y estratégica para tratar en lo posible de
ubicar en el muy corto plazo respuestas inmediatas, ¿no? Porque el tejido empresarial de un país es el que potencia el desarrollo de la economía. No puede haber crecimiento de un Producto Interno Bruto solamente impulsado por gasto y transferencias. Tiene que venir por el lado de la inversión en el consumo, potenciado por el crecimiento empresarial e industrial. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Profesor, gracias por habernos acompañado. Un placer. Conversamos con Aarón Olmos, economista, profesor del IESA, Instituto de Estudios Superiores de Administración. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.